Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela Hernández, soy estudiante de Filología de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a presentar una video reseña sobre el libro El Sexto de José María Arguedas. A lo largo de este video vamos a presentar un resumen sobre la obra, una contextualización histórica, un poco sobre la vida del autor que lo inspiró a escribir el libro y después desarrollaremos unos puntos vistos en la clase de estudios literarios sobre la narratología, que incluye el dialogismo, la heterogeneidad y la carnavalización. Esperamos que les guste muchísimo este video. Esta obra de José María Arguedas empieza con la llegada de Gabriel al Sexto. Después de haberse envuelto en las protestas en su universidad, él llega a la cárcel como preso político. Allí es presentado a su compañero de celda que se llama Camac y él le va a empezar a mostrar la división que ellos viven en la cárcel. La primera es por pisos y la segunda es por partidos. La primera está dividida en que el primer piso es de los vagos, el segundo es de los ladrones y los violadores y la tercera es de los presos políticos. Ellos siempre están separados para tratar de disminuir la violencia en la cárcel. Y la segunda es sobre los apristas y los comunistas. Durante su estancia en la cárcel, Gabriel demuestra que la violencia y la muerte que se estaba viviendo en el Perú de la década de 1930 no se estaba viviendo solo afuera, sino que ahora adentro de la cárcel con todas las personas que estaban causando estragos en su país. Esta es una obra muy testimonial del autor, ya que él está contando todas sus experiencias cuando a él le tocó primero vivir una de las problemáticas más grandes del país en ese momento, que estaban representadas no solo por los partidos políticos y la violencia, sino también por cosas tales como el homosexualismo, que también está muy presente en esta obra. Y ya en un plano de los valores, él quiere representar toda la angustia, el dolor y la muerte, que son temas claves en este libro y que José María Arguedas quiere que todos sepamos que se vive en su país. En la contextualización histórica de la obra encontramos que José María Arguedas se encontraba estudiando en la Universidad de San Marcos con 26 años cuando Perú estaba bajo la dictadura del general Benavides. Bajo esa dictadura, el aprismo y el comunismo estaban totalmente prohibidos, por lo que cualquier persona que fuera partícipe de alguno de los dos partidos era llevada a la cárcel como un preso político. Y a pesar de que Arguedas no se consideraba de ninguno de los dos partidos y su pensamiento era un poco más comunista, él hizo parte de una protesta en contra de un general italiano que iba a visitar Perú. ¿Cuál era el problema con que ese general visitara Perú en aquel tiempo? Al ser más que todo comunistas, la visita de ese general representaba el fascismo, que estaba en contra del comunismo. Entonces, dada esa visita, formaron una protesta los estudiantes en contra de Camarota y decidieron que lo tirarían a uno de los pisos inferiores de la universidad, pero antes de que todo eso pasara, los llamaron a la seguridad y a todos los que estuvieran participando en esa protesta lo iban a llevar a la cárcel como un preso político, por lo que José María Arguedas, a la joven edad de 26 años, se fue a la cárcel como preso político y empezó a vivir las experiencias que lo llevaron a escribir El Sexto. Pero ¿cuál era el problema entre los apristas y los comunistas? Los apristas creían que los comunistas eran un instrumento de la Unión Soviética y que eran antipatriotas, por eso no podían pertenecer a Perú. Sin embargo, los comunistas creían que los apristas estaban frenando el verdadero cambio que necesitaba Perú, frenando lo de los deseos de los campesinos, de los estudiantes y de la clase media. Por eso, en medio de su pelea, el país cayó en la dictadura. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en la vida del autor. José María Arguedas es un escritor, antropólogo, etnólogo y poeta peruano que sacó a relucir la narrativa indigenista de Perú. La mayoría de sus obras, aparte de estar basadas en sus experiencias personales, los dos temas más importantes que él incluye dentro de sus escritos es la angustia y la esperanza. Su obra cúspide es Los ríos profundos y dentro de la mayoría de sus obras él está incluyendo el indígena dentro de la vida citadina. Es muy importante resaltar que en sus libros José María Arguedas se basa sobre todo en sus experiencias personales. Ya hemos dicho que este libro está basado en su experiencia en la cárcel del Sexto. Sin embargo, las demás de sus obras, por ejemplo Los ríos profundos, está basada en sus experiencias de la infancia, cuando él, al no sentir el amor de su padre, sino al estar bajo
un cierto tipo de desamor que le influía en su madrastra y su hermanastro, él se refugiaba con los esclavos indígenas, y fue ahí cuando José María Arguedas se empezó a interesar en toda la historia y en toda la cultura indigenista hasta convertirse en el gran escritor que fue en su tiempo. Ahora, estudiando las características narratológicas dentro de la obra de José María Arguedas, encontramos que dentro de los estudios del filólogo ruso Mikhail Bakhtin, nos vamos a centrar en el dialogismo. ¿Qué es el dialogismo? El dialogismo es cuando cada uno de los personajes tiene su discurso, caracterizado por rasgos sociales, culturales y psicológicos. ¿Qué pasa en este libro? Gabriel es el protagonista y es el personaje más sensible. Él prefiere, cuando está sumido a la tristeza y a la pesadez de la cárcel, él prefiere recordar todos los pueblos quichuas con los que él creció. Él describe paisajes, él narra los mitos, las leyendas, canta sus músicas. Hay un momento muy importante de la obra en los que representan la música como una sanadora a la muerte y el dolor que está representando la cárcel. Y es ahí como uno de los tipos de dialogismos que representan a los personajes. Ese es el de Gabriel. Pero por ejemplo, en su compañera de celda Kamak, él ni siquiera busca impartir su pensamiento haciendo que alguien más quiera unirse a su partido comunista. No, él tiene su propia voz. Y es esa propia voz la que caracteriza los diversos partidos que hay en el sexto, sin quedarse únicamente con el pensamiento de Gabriel, porque todas esas ideologías que se imparten a lo largo del libro lo que caracteriza y lo que representa la realidad que se vivía en el sexto. Otro de los puntos que resalta Bakhtin es la carnavalización, y este también está muy presente dentro de la obra de José María Arguedas. Este está definido como la representación de todo lo popular, lo inmoral y lo violento que antes se dejaba a un lado en los libros, pero que como en esta obra estamos hablando sobre toda la violencia que se vivía en Perú en aquel tiempo, pues se saca a relucir, sobre todo en la violencia, el alcohol, las drogas, la homosexualidad, el hambre, la injusticia, pero sobre todo está el habla popular. Es esta forma en escribir las formas exactamente como se dicen que llega a un contacto más íntimo con los personajes de la obra, por ejemplo con Kamak, con Maraví, Puñalada, Rosita, bueno, todos estos personajes que siempre están representando algo muy importante de la obra, sobre todo una región del país que hace que esta obra represente mucho la carnavalización y sobre todo lo que más representa es lo popular, que nunca se deja a un lado en una obra de José María Arguedas. Aparte de la característica del dialogismo que trabajó Mikhail Bakhtin, encontramos que otra de las características más esenciales de los libros de José María Arguedas es una que trabajó Antonio Cornejo Polar, especialmente en el libro para José María Arguedas, Los universos narrativos, y en él narra sobre la heterogeneidad. La heterogeneidad es la literatura sujeta a dos estatutos sociales, pero no dos estatutos cualquiera, es el hombre indígena con el hombre que trajo la conquista española. Estos dos hombres se tienen que fusionar y cada uno está representando y elaborando su propia problemática que está atravesando la tensión y la ambigüedad. Esta problemática está muy presente en los libros de José María Arguedas, sobre todo porque a pesar de que están exponiendo la desigualdad y la injusticia que están caracterizando a estas dos sociedades, José María Arguedas siempre tiene presente la esperanza en sus libros. Pero es la heterogeneidad una de las bases fundamentales que construyen los libros de José María Arguedas y sobre todo el que representa la cárcel, el sexto. De esta forma, Antonio Cornejo Polar concluye que aunque ambas sociedades están pasando por la injusticia, de cierta forma José María Arguedas logra representar toda la resistencia que se da a través de esta doble asimilación de los mundos que fusiona José María Arguedas. Es de esta forma que José María Arguedas representa a cada uno de esos personajes y nos dice que siempre van a estar representando el lado indígena y el lado citadino, que siempre está muy presente en sus obras. Y a pesar de que en este libro no está muy presente el lado indigenista, es en sus obras anteriores en donde se suele relucir más. Teniendo en cuenta también la crítica de Mario Vargas Llosa que hizo sobre este libro, él dice que es el libro que José María Arguedas peor ha escrito, pero sin embargo él también dice que es el libro que más logra transmitir sobre la realidad peruana.
Y creo que este era uno de los objetivos principales de José María Arguedas, al ser una obra sobre todo anecdótica y que supongo él quería hacer más que todo desahogar todas sus experiencias. Me parece que es un libro que transmite demasiados sentimientos y llega a ser muy bello en todas las partes que sale a relucir la parte sensible de Gabriel. Aparte de esto, invitamos a leer este libro no solo por todo lo que llega a transmitir, sino también porque José María Arguedas es uno de los mayores representantes de la literatura, de la narrativa indigenista en Latinoamérica. Pero desgraciadamente aquí donde debería representarnos más es la más ignorada. Por eso invitamos a leer José María Arguedas y mucha literatura indigenista, a hacer los análisis para que, de forma que José María Arguedas, a pesar de que quería transmitirnos mucho, con el análisis llega a transmitir muchísimo más. Entonces por eso los invitamos a leer este libro, a leer literatura indigenista, y esperamos que les haya gustado muchísimo este video.